Buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Este es el tema titulado SQL. Es un lenguaje estructurado de queries, obviamente para base de datos. Obviamente para hablar un poco de la SQL, nos vamos a ir un poco a lo que es la introducción. Las- Esperamos a que visualice un poco. Obviamente SQL se utiliza para realizar creación de tablas, estructuras, insertar datos, actualizarlos, eliminarlos y también modificar el tipo de información. Se puede realizar en diferentes gestores de base de datos, se puede realizar básicamente en base de datos, bueno, en muchos lenguajes de base de datos como MySQL, como Postgres, como Oracle, entre otros. Pero básicamente hay que saber qué es SQL. SQL, chicos, es un lenguaje o consulta de estructurado. Es el más utilizado para cualquier ámbito en el que trabaja con base de datos. Se trata de un lenguaje que permite acceder, modificar o eliminar la información que almacena en la base de datos. Esta información obviamente está relacionada entre sí, debe estar estructurada y almacenada siguiendo el sistema. El lenguaje SQL va a permitir interactuar la información. Básicamente en los 70, el desarrollo de base de datos fue creado por IBM y básicamente gestionaba información de datos almacenados en un nuevo lenguaje de sistema R, era SQL, que más tarde pasó a llamarse SQL, Structured Query Language, lenguaje estructurado de datos. En 1986 fue declarado estándar por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, conocido como la ANSI, y un año después, Organización Internacional de Normalización, que es el ISO, fue un impacto de gran mundial, porque básicamente lanzaron sus propias versiones. Hoy continúa siendo el más referente el uso individual como los servidores. Deja ver si puedo darle siguiente. Si les gusta un poco el video, denle un like. Y pues básicamente nos vamos a basar en muchos ejemplos en cuanto a esta estructura. Solamente es el detalle de manera teórica. Hoy en día el Internet ha llevado muchos a las bases de datos a otro nivel. Obviamente son clave del funcionamiento de las páginas web, por lo que SQL tiene una importancia muy importante en el ámbito tanto digital como en el móvil, incluso en la inteligencia artificial. Cualquier uso del sitio web obviamente puede recurrir el sistema de base de datos que pueden ser más utilizados. Obviamente SQL simplifica una gran medida de gestión. Obviamente todas las empresas de mayor cantidad de información ha sido muy clave en cuestión de gestión. En ese sentido, SQL es trabajo de garantía, ya que se utiliza en muchos sectores, tanto de la industria, como de hoteles, como de aeropuertos, educación, bancos, marketing, entre muchos otros. Todos los sectores son muy distintos, pero obviamente con la misma necesidad de manejar básicamente los datos, que básicamente son rendimientos bastante amplios, ya que captura miles de información, miles de capturas de datos en tan solo unos pequeños segundos. Podemos obviamente registrar miles de datos, ya sea de una, varias o un conjunto de tablas, incluso generar nuestro gestor de base de datos. Obviamente, ¿qué debo de aprender de SQL? Pues no solamente los programadores y gestores de base de datos, cualquier persona que sea analista, cualquier persona que sea del departamento, personas que se dediquen a matemáticas y obviamente no es muy difícil de aprender. Básicamente yo lo he aprendido mucho desde bachillerato, obviamente con manejadores de base de datos como Access, hasta en universidad que se manejan con la estructura de SQL. El primero que lo aprendí básicamente fue Oracle, después me fui familiarizando con MySQL y con otros lenguajes de SQL relacionales. Obviamente SQL permite manejar información contenida en una base de datos, radica en la facilidad de búsqueda y edición de datos.
Obviamente es una alternativa para organizar información que vamos a hacer constantemente y pues aprender las últimas tendencias aplicadas al marketing con los analistas de datos. Vamos a checar un poco un momento. ¿Cuáles son los comandos de SQL? Los comandos son DDL, comandos de definición de datos, permite crear, definir nuevas bases de datos, campos, entre muchos otros, comandos de manipulación, que es DML, Data Manipulation Language, que va a permitir ordenar, filtrar, extraer, o sea, básicamente insertar, eliminar, actualizar y mostrar la base de datos, comandos de control y de seguridad de datos, que obviamente son los privilegios de los usuarios y los controles básicamente de acceso. Como verán en este ejemplo, obviamente DDL significa Data Definition Language o lenguaje de definición de datos en español. Obviamente permite definir las tareas estructuradas en los datos. Obviamente Create utiliza campos para nuevas tablas, campos e índices. El Alder utiliza tablas agregando datos o cambiando la definición de los campos. Drop va a ser empleado para eliminar tablas e índices. Truncate va a eliminar todos los registros. Comment, no, obviamente es agregar comentario al diccionario de datos. Y rename va el nombre indicar el nombrado de otros objetos. DML significa Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos. Esto permite las acciones en las cuales se encuentra una base de datos, como recuperar, almacenar, modificar, insertar y actualizar una base de datos. Select es para consultar todos los registros de cada uno de ellos. Insert va a utilizar la carga de datos en una sola operación. Update modifica los valores de los campos y los registros especificados. Y delete va a hacer eliminar los registros en una tabla de una base de datos. DCL permite crear roles, permisos, integridad, así como el control de la base de datos. Obviamente la palabra grant significa otorgar privilegios, perdón. Voy en un momento. Mm, Sí, nada más de un momento para actualizar un poco la información. Obviamente las bases de datos son algo importante, no solamente para los que van a la universidad, para los que obviamente se están familiarizando. Y pues sinceramente son detalles que debemos de cuidar al momento tanto de programar, tanto de modificar obviamente la información. Nada más déjame poner un momento la parte número 3. Y pues nos ha cambiado mucho las historias, ¿verdad? Obviamente DSL permite crear roles, permisos de integridad, así como el control de la base de datos. RAN no es de abuelo o de abuela, otorga privilegios de acceso al usuario de una base de datos. Revoke es el que va a utilizar y retirar los privilegios con los comandos de RAN. Obviamente tenemos la TCL, no son las siglas de un pago por ver de la lucha libre. Obviamente permiten administrar diferentes transacciones que ocurren dentro de la base de datos. Commit obviamente va a emplear cuando guardamos trabajos bien hechos y el rollback va a utilizar deshacer la modificación a partir del último commit. En el siguiente video vamos a checar poco a poco los comandos con detalle, pero ya de manera muy práctica. Si les gustó básicamente este video, denle un like y no dejen de ver todos los canales con todos los programas que he realizado. Si no más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente video.